Lo de la prédica para hoy, soy, no más. Así, soy. Es una palabra griega que significa vida, vida plena, vida en abundancia. Esa palabra, el soy de Dios a través de Jesús. Eso es lo que Él quiere para ti. Esa vida plena, esa vida en abundancia. Y entramos allá capítulo 10 y hoy vamos a estar en Reina Valera contemporánea. Y dice el versículo 1, y ahí me quedó versículo 10, pero ese es el versículo 1. Y dice Jesús a partir de este versículo, de cierto les digo. Cada vez que Jesús en la Biblia dice, de cierto les digo, nosotros los que estamos escuchando debemos poner doble atención, dejar de hacer todo lo que estamos haciendo y concentrarnos, porque es como si él dijera, mire, esto que les voy a decir es muy importante. Necesito que se concentre muchísimo, muchísimo. Entonces uno, cuando escucha que él dice de cierto les digo, es cuando más hay que concentrarse, porque van a venir unas cosas impresionantes de parte de él. Y voy a hablar aquí de todo, de todos los personajes que hay en la Biblia. Mire, dice, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Entonces, uno de los protagonistas es el ladrón que además es salteador. Salteador viene de saltar, ¿no? Entonces no les gusta entrar por la puerta. El redil es el corral, que viene siendo hoy en día la iglesia. Allá, entonces, mire, al diablo, que es el ladrón, es salteador, a ese no le gusta entrar por la puerta, por las puertas de la iglesia, sino que trepa por otra parte. A ese le gusta trepar por otro lado. A ese le gusta meterse al redil donde están las ovejas, pero no por la puerta. Es que la puerta es Jesús. Él es la puerta. Él es el pastor. Él es quien nos cuida. Mire, entonces a este le gusta estreparse por otro lado para podérsele meter a las ovejitas, pero le gusta meterse con las ovejas. Y ahí dice, el ladrón y salteador viene a asaltarla, viene a robarla, el ladrón, pero no le gusta entrar por la puerta. Así que usted nunca espere que el diablo entre así por la puerta. Él no va a entrar de frente con usted, él va a buscar, él es mañoso. Ese no es frentero. Frentero sería si entrara por la puerta. Ese no entra de frente. Ese es bien engañador, bien mañoso. Se le gusta utilizar esa artimaña, otras personas o sentimientos de ira, de rabia, de provocación, de insultos, de contienda, de pelea, pero sobre todo de duda. Esa es la forma en que actúa él. Le gusta treparse así por los lados. Entonces ahí ya hay un protagonista. ¿Quién es? El diablo. Y ya sabemos las características. Y ya sabe usted que ese no va a entrar de frente. Nunca el diablo lo va a atracar de frente. Ese no es capaz de dar la cara. Ese le gusta es por los costados, por los lados, treparse, a ver cómo entra, pero se trepa. Primero, usted entiende claro en este pasaje quién es quién. Segundo, versículo 2. Pero el que entra por la puerta, por donde debe ser, es el pastor de las ovejas. Y ese es Jesús. Él sí va de frente, él entra por la puerta. Y acuérdense que venimos de un pasaje de que sana a un ciego y de que Jesús había estado en el templo enseñando y que había dicho de parte de quién venía y quién era. Y esto no le quisieron creer los fariseos, la religión. Eso. Entonces viene ahí porque Jesús sí entra por la puerta. Los otros
No, los otros buscaban cómo poderlo enfrentar. En cambio, Jesús no. Jesús iba de frente, claro, y decía, vean, yo soy la puerta y soy el pastor de las ovejas. A este, el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Y aquí le está hablando al pueblo de Israel en esa época. Y el que hacía de portero era Juan el Bautista, que fue el primero que vino a promulgar. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse. Y estaba abriéndome. Le abrió las puertas al pastor. Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean, y le abre la puerta. Dios le abre la puerta a su Hijo. El Espíritu Santo le abre la puerta a Jesús. Un solo Dios. Mire, le abre la puerta ¿a quién? A Jesús. No es el diablo el que le abre la puerta. Es el Padre, es el Espíritu Santo. Mire, abre la puerta. Y las ovejas oyen su voz. ¿Oyen la voz de quién? Del pastor. En este caso, ¿de quién? De Jesús. Y mire lo impresionante. Esto lo veíamos el domingo en la oración. Nombre por nombre de cada madre, de cada mamita. Eso no fue general. Fue una por una con nombre propio. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca del redil. Y ya vamos a explicar. Ese redil es el pueblo de Israel, que estaba metido en toda esa parte religiosa de los fariseos, los maestros y los escribas de la ley. Y se han vuelto tan míticos, tan religiosos, en unos protocolos y unos ritos tan ahí metidos en eso, que se olvidaron de Dios realmente. Entonces Jesús vino por ellos, vino al redil, porque ese fue el pueblo elegido y necesitaba sacarlos de ahí, sacarlos de esa religiosidad. Por eso dice, llama a las ovejas por su nombre y las saca. Ustedes son el pueblo escogido de Dios y quería sacarlo, pero no muchas quisieron sacarlo, solo aquellos que siguieron su voz. Y fueron muy poquitos judíos los que oyeron la voz del pastor y salieron de ese redil. Él dice, y la saca. Y dice, y una vez que las ha sacado a todas, sus ovejas va delante de él. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y mire, él les está dando un ejemplo de los pastores, porque se supone que este pueblo conocía bastante del pastoreo. Y saben que cuando los pastores llegan a pernoctar, es decir, a pasar la noche, porque iban con las ovejas, habían sitios donde ellos podían pasar la noche, donde pernoctar. Y resulta que había un corral grandísimo y todos los pastores que iban llegando dejaban sus ovejas en ese corral grande. Entonces supongo que usted que llegan y se encuentran 5 pastores en esa hacienda donde pueden dejar las ovejas para pasar la noche, pero todas las ovejas las dejan en un corral grande. ¿Cómo hacen al otro día para saber quiénes son las ovejas de cada pastor? Entonces ellos les hablaban a las ovejas y le hacían sonido. Eso lo ve uno en videos. Usted encuentra eso en internet. Y resulta que hay muchos que ponen las ovejas ahí y habla mucha gente y hacerle ruido a las ovejas, pero no lo siguen. Pero cuando viene el pastor y hace su sonido y le hace "Uy, y lo siguen y se quedan las otras ovejas del otro pastor se quedan ahí y las del que son de este cogen y él va a hablar y las ovejas lo van siguiendo. Eso es impresionante. Entonces él les estaba dando este ejemplo. Les dijo, sí, puede que haya muchos, muchísimos, pero los que me reconocen como su pastor y me siguen, yo voy delante de ellos. Se supone que todo el pueblo de Israel estaba destinado para seguir a Jesús, pero no lo hicieron y eso es lo que les está dando a entender con este ejemplo. Esto se le llama una alegoría, no es una parábola, es una alegoría que les está dando un ejemplo con algo de lo que quiere decir. Y venía a decirles eso, mire,
Aquí, de todo este redil, el único que me está siguiendo es el que era ciego y recobró la vista, y tuvo ahora sí la vista, perdón. Pudo ver y ahora es mi discípulo. De todo este redil, el único que me está siguiendo es él. Eso es lo que trata de decirles, porque eso era lo que había sucedido inmediatamente antes de esto. Y les está diciendo, a ver si lo entienden. Y les dicen, mire, pero en cambio ellos ven a un extraño y puede que les hable y les haga sonidos, pero no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de gente extraña. Entonces, Dios, Jesús te está hablando. No escuches cosas que no son mías. Escucha lo que te digo a través de mi palabra. Siempre te voy a hablar a través de mi palabra. Y yo te distingo. Y yo te llamo por tu nombre. ¿Qué haces siguiendo consejos de extraños? Porque estás escuchando a otros. Ellos no son tu pastor. Pastor soy yo, Jesús. Y te voy a hablar siempre con la Biblia, con mi palabra. Entonces Jesús les dijo esto que acabamos de decir que llama alegoría, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Y una vez más, mire Jesús, qué amor tan grande. Una vez más les dijo, miren, por favor, pónganme atención, esto es muy importante. Se los digo de verdad, verdad. Yo soy la puerta, porque andan buscando otra puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Solo por mí pueden entrar y salir. Mire, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Y le estaba diciendo toda esa religiosidad, todos esos ritos, todo eso, ¿qué les ha dejado? ¿Qué les ha dejado ser tan religiosos? Mire, todos esos son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta va a ser salvo y podrá entrar y saldrá y hallará paz. Entra por la puerta que es Jesús, pero cuando sale, sale ya es guiado por el buen pastor. El pastor va adelante. Cuando vuelva a salir, sales pegado de la mano de Jesús. Mire, y hallará paz. En cambio, el que entra y se queda en la religiosidad, se queda en esa religiosidad, en ese legalismo, en todos esos ritos, y se vuelve ese esclavo de todo eso. Y eso lo que hace es amargarlo y atormentarlo más. Le dice, no, de eso no se trata. Y les dice, mire, pilas, porque el ladrón no viene sino a qué viene un ladrón, a qué iba el lobo, a ver cómo mataba las ovejas, y si no a ver cómo se robaba una, hurtarla, y si no ver cómo las destruye. Pero alguna de las tres cosas quiere hacer, si es que es posible las tres. Dice, a eso vienen los ladrones, a eso viene la religiosidad. La religiosidad no viene de parte de Dios, viene de parte del diablo. Y lo que hace es robarte, robarte la tranquilidad, la paz, a destruir personas. En lugar de edificarlas, las destruye. Y dice Jesús, en cambio, yo he venido para que tengan Zoe, el Zoe de Dios. Yo he venido es para que tengan vida, para que vivan plenamente. Entren por mi puerta, entren a mí. Y yo soy el que los guía. Ustedes oyen mi voz y me siguen. ¿Qué es oír su voz? Pues oír su palabra y obedecerla. Eso es seguirlo. Y me siguen. Dice, bien, he venido para que tengan una real vida, una vida en abundancia. Eso es el Zoe. Yo soy el buen pastor, yo soy bueno. Yo no soy un pastor malo, yo no soy el ladrón, yo no soy el salteador, yo no soy el diablo. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida. Él tenía una vida Zoe en el cielo y vino y nos la dio a nosotros y murió en la cruz para dejarnos esa vida Zoe. Y regresó él y está sentado a la diestra del Padre. Él está allá en el cielo, pero nos dejó su vida Zoe y dio su vida por nosotros, por las ovejas.
Entonces uno entiende que aquí está que el redil, las ovejas que somos nosotros, el diablo que es el ladrón y el Salvador que es Jesucristo y su Padre que fue el que lo envió y el Espíritu Santo que es quien convence. En cambio, el pastor que es asalariado, el pastor que le pagan, no, las ovejas no son de su propiedad, sino que es asalariado. Y aquí le estaba echando vainas a los fariseos, a esos maestros de la ley, a esos religiosos, le estaba diciendo, ustedes son unos asalariados. Ustedes no hacen esto por amor a la gente, por amor a las ovejas. Ustedes lo hacen es por la fama, por el poder y por el dinero. Ustedes son unos asalariados. El que no es pastor, ahí les dice, ni es el dueño de las abejas. Ustedes no se preocupan por las ovejas, porque si hubieran preocupado, se hubieran alegrado de que ese ciego hubiera tenido vista por primera vez y hubiera podido ver la luz y ver lo que ustedes ven. Ustedes no se alegraron de eso, porque es que a ustedes las ovejas no les importa, le importa es trasquilarlas. Ustedes son una salaria, a ustedes les pagan, es por eso. Ustedes ven esto es como un negocio. Le dice el que no es pastor ni el dueño de las abejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo. En lugar de quedarse a cuidarlas y a protegerlas, lo que hace es huir. Y por eso el lobo las arrebata y las dispersa. Y si por eso es que andan tan dispersos y entre ellos mismos andan divididos. Al que es asalariado no le importan las ovejas, para nada. Así como a estos que no le importaba ni que el ciego hubiera visto, ni que hacía poco tiempo el paralítico hubiera podido caminar, nada, eso no les interesaba nada. Se les preocupaba, era, hoy no, no nos van a quitar aquí los que nos dan la plática y los que vienen y nos dicen, ay, siga, pastor, siga, sacerdote, a eso. En cambio, Jesús dice, yo soy el buen pastor y yo sí conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí porque oyen mi voz y me siguen. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. Fíjese, yo pongo mi vida, no obligado, él lo hizo por amor. El Padre entregó a su Hijo por amor, Juan 3:16, pero Jesús se entregó a sí mismo también por amor. Aquí lo dice, yo pongo mi vida por las ovejas, a él nadie lo está obligando. Él sí da la vida, porque él no es una asalariada. También tengo otras ovejas. Y ahí empieza a hablar de ti y de mí, de los gentiles, de los que no somos judíos, de los que no somos israelitas. Entonces también te dice, tengo estas ovejas, ahí estás tú y estoy yo, que no son de este redil, no somos del pueblo de Israel, pero también somos sus ovejas. Y también aquellas las debo traer a mi redil y van a oír mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor y eso va a ocurrir después de la gran tribulación, que falta muy poco para la segunda venida del Señor, y que vamos a hacer un solo redil. Y ahí dice, y habrá un rebaño y un solo pastor. Pero él también debía traer a otras que no eran de este redil, y es la iglesia gentil. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Él puso la vida de él, pero resucitó para darnos a nosotros vida y nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Mire, él dio su vida por su propia cuenta y él es el dueño de la vida y de la muerte. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla, que fue lo que sucedió. Él fue a la cruz en la hora redentora, murió, pero también resucitó. La dio, la perdió, pero la volvió y la tomó y dio vida eterna. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Quiere decir que él volvió a hacerle caso a quién, a Papito Dios, porque el mandato se lo dio fue su padre y él vino y obedeció por amor y espera que tú y yo también lo hagamos por amor. Gracias, Señor, por tu explicación. Te bendecí.